¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Allá de los años 80, en los años 90, un año nos decían que los pobres en México eran menos y al año siguiente que eran más, y no había manera de saber claramente cuál era el nivel de desigualdad, de miseria, de pobreza extrema que se vivía en nuestro territorio a nivel nacional y por región. Nos dimos entonces a la tarea de construir un órgano, Coneval, que se dotara de habilidades técnicas, científicas, para medir los indicadores sobre la pobreza extrema y luego las distintas expresiones suyas, la pobreza alimentaria, la pobreza de subsistencia, en fin. Coneval hoy es una de las instituciones más solventes que tiene el Estado mexicano. Sin embargo, el Congreso tomó recientemente la decisión de cambiarle las facultades, la forma en que se integra e incluso el papel que está llamado a jugar en nuestra sociedad. Lo volvió por la reforma constitucional un órgano autónomo y se decidió que sus integrantes, pues ya no es necesario que sean especialistas, economistas, investigadores de larga talla, sino ciudadanos en general con algo de prestigio y alguna trayectoria en materia de política social. Un asunto delicado. Viene ahora la ley secundaria y en esa ley secundaria vamos o no a contar los mexicanos con una institución capaz de medir con solvencia, con rigor, la pobreza en nuestro país. De eso se trata hoy. Parecía un tema muy especializado, pero es de la mayor importancia porque a partir de esa medición es como se destinan luego los recursos, muchos recursos, para combatir las condiciones que generan desigualdad. Hoy hablaremos de Coneval y la ley, la norma que regula la evaluación de la pobreza en nuestro país. Comenzamos. Soy Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. El Coneval, a pesar de estar en el gobierno, su estructura, especialmente de los consejeros que hoy trabajan en ella, ha sido tal que le da mucha independencia y autonomía. Ahora con la reforma, el peligro es que como la elección pasa exclusivamente por el Congreso y especialmente la Cámara de Diputados, el peligro sí puede ser que sea una total partidización de los consejeros. Entonces, no me imagino que la discusión de la medición de la pobreza, que tiene que ser muy objetiva e independiente, se haga con 2 consejeros del PRI, 2 del PAN y 2 del PRD. Entonces, qué bueno que se mejore, qué bueno que haya autonomía, hay que tener mucho cuidado. Y una reflexión es, si estaba bien, pues ¿para qué cambiarlo? Bueno, ya mencionaba en la introducción la relevancia de esta reforma, pues a este consejo que ha servido para valorar, para evaluar las políticas digamos, que combaten las condiciones de desigualdad de nuestro país y que tiene más de una arista. He invitado pues, a quienes desde distintos flancos han estado cerca del Coneval, cerca de esta reforma, y tengo que decirlo, voces críticas sobre esta reforma que está hoy en el tapete. Les doy la bienvenida, como es tradición en Espiral, les pido que se presenten. Claudia Maldonado, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Soy profesora del CIDE y soy coordinadora general de Centro CLIR para América Latina, que es una institución que fomenta capacidades en evaluación y monitoreo en toda la región. ¿Y por qué el Coneval? ¿Qué te tiene interesada el Coneval? Porque desde la perspectiva latinoamericana, Coneval es una referencia emblemática a buenas prácticas en materia de evaluación, de gestión por resultados y de mejora en el desempeño de los programas sociales. Desde afuera se ve como un buen termómetro. Se ve como un ejemplo internacional, un ejemplo a seguir. Ahora nos dices por qué siendo un buen termómetro hay que cambiarlo. Efectivamente. John Scott, esta es tu casa, qué felicidad tenerte de nuevo. Creo que vas por el 5º programa. Exacto, muchas gracias. Ya te vamos a jalar a nómina si te dejas. Por aguantarme otra vez. Soy también profesor investigador del CID, de la División de Economía, y además consejero académico del Coneval.
te ha tocado vivir la dinámica del Coneval Claro. en sus ángulos y creo que dentro de la casa se han de ver cosas que a lo mejor fuera no se vieron y quiero aprovechar tu presencia aquí para que nos cuentes qué tan bien funciona este termómetro y si en efecto pues esa reputación que tiene en el extranjero corresponde a la realidad interna. Y tenemos a María José Montiel, me da mucho gusto. María José, Hola, tenerte ¿qué aquí. tal, Ricardo? Pues soy María José Montiel, soy consultora del IMCO y me he acercado a los temas de evaluación porque creo que es el área más abandonada en las políticas públicas y Coneval nos da información que antes no teníamos. Y para nuestro trabajo como organizaciones de la ¿Qué tipo sociedad de trabajo ha hecho el IMCO tomando en consideración a Coneval? Mira, tomamos el diagnóstico que se hizo a entidades federativas para ver cómo están en su evaluación y eso lo incluimos como parte de uno de nuestros índices. Y creemos que hay muchísimo que hacer porque hay... María José, es que ya pusiste el primer tema. Yo me acuerdo muy bien de esos indicadores. Estuvieron en el debate presidencial y dejaron muy mal parado al Estado de México. ¿Tú crees que de alguna manera ese reporte que ustedes hicieron haya ahora impactado en esta iniciativa de modificar el Coneval o esto es una especulación ociosa? No, yo creo que, bueno, que el tema de evaluación cada vez los gobiernos estatales sí lo están atrayendo más. No creo que ese haya sido únicamente el motivo de la reforma a Coneval. Creo que hay otros factores que pues no nos explicamos porque Coneval estaba funcionando bien. Desde nuestra perspectiva, movieron cosas que no tenían que haberse movido. Bueno, pregunta obligada, ¿por qué reformar la Constitución para volver a Coneval órgano constitucional autónomo? Digo, déjenme hacer la broma, ya nada más nos falta que la presidencia de la República la hagamos órgano constitucional autónomo porque traemos esa pulsión. Hay cosas que se entienden, pero ¿por qué Coneval volverlo organismo constitucional autónomo como el IFAI, como el IFE? ¿Cuál es su relevancia como para colocarlo ahí? ¿O por qué estaba funcionando mal, tenía presiones políticas, estaba sesgada su evaluación? ¿Por qué esa necesidad? Pues yo creo que es la pregunta que nos estamos planteando todos. En la exposición de motivos y en el planteamiento de la reforma está la idea de que Coneval tenía peligro de politización, no gozaba de la autonomía, no tenía un ejercicio creíble de sus funciones y son premisas que en realidad no tienen pues referente en la actuación de Coneval. Perdón, ¿dónde se La escribió eso que premisa dijiste? es en la propia exposición de motivos y en el texto. El problema central es que Coneval no es autónomo, es vulnerable políticamente y por lo tanto no puede desempeñar bien su función. Pero tengo ahí, la exposición de motivos ya es parte de la ley. ¿Cuál es el libro, el texto, el artículo académico, el artículo periodístico, la nota periodística que decía esto antes del texto constitucional? Por supuesto que no existe. La base de la reforma es una especulación, una sospecha. Sí, yo creo que no tiene fundamento. está vinculado a que siempre los programas sociales son objeto de esta especulación justamente. El que tenga el recurso para los programas sociales es el que tiene el control. Y creo que parte de ese discurso, que no está documentado en ningún lugar, pero que es el que mueve todo esto, es el que nos lleva a pensar el que sea autónomo Coneval, aquel que va a evaluar los programas sociales. Creo que eso es lo que está detrás. A ver, para precisar la pregunta, John, ¿uno hace un órgano constitucional autónomo cuando presupone que las presiones políticas hacen que la tarea de ese órgano no se pueda desempeñar correctamente? El IFE. Si las presiones políticas hacen que las elecciones no se lleven a cabo de manera correcta, pues hay que blindarlo políticamente. Si la evaluación educativa está sesgada porque hay presiones del sindicato de maestros, de la SEP, de los estados, hay que blindarlo con autonomía. ¿Había presiones políticas sobre el Coneval? Llevas muchos años allá adentro, John. Yo creo que no. Yo creo que, en efecto, y yo preferí primero que hablaran fuera de Coneval, porque es importante ver cuál es la percepción, no nada más de los que estamos adentro, sino de cómo se ve afuera de la sociedad. Pero yo creo que Coneval, en los hechos, ha sido autónomo. Hemos presentado las cifras de pobreza cuando son malas noticias, así como cuando son buenas noticias. No ha habido mucho respeto, tanto de parte de las autoridades federales, de presidencia, desde Sol. Presentamos todas las cifras que presentamos se pueden replicar perfectamente, son totalmente, aun si hubiera alguna sospecha, cualquiera que tenga la capacidad, el acceso a una máquina de cómputo y programas
bastante establecidos. Y los datos que el INEGI levanta. Los datos son los que INEGI levanta, las evaluaciones igual, son públicas, cualquiera puede verificarlas. Entonces, en los hechos, Coneval claramente ha sido autónomo. Creo que tiene una credibilidad bastante alta en términos de la credibilidad de su información. Y finalmente, creo que la institución tiene un diseño que la hace autónoma. No nada más es una cosa de los hechos, tiene que ver con la estructura de gobierno de Coneval, ¿no? El hecho de que tenga 6 académicos que básicamente son los que controlan, los que tienen la dirección o la mayoría de los votos en el órgano de decisión, que es lo que hace Coneval bastante único, ¿no? En términos no nada más nacionales, sino aún internacionales. Entonces, yo creo que tanto en la práctica como en el diseño, Coneval sí es muy autónomo. Por otro lado, está el hecho de que formalmente estamos dentro de la estructura de gobierno y de hecho dentro de una dependencia particular, dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, lo cual es raro, ¿no? Sí, por lo menos es un diseño extraño y yo creo que sí se justifica que no estemos debajo de una dependencia y que no nada más seamos autónomos en los hechos y gracias a la estructura de gobierno que se da, sino también, digamos, que no haya ningún tipo de... A ver, yo preguntaría, perdón, no es que yo quiera aquí ponerme paranoico, sí, ese hecho de ser portavoz de malas noticias sí ha preocupado a los políticos y quisieran tener mayor control sobre el Coneval y sobre qué dice. Y perdón que se las lance. Y si esta reforma no tiene como propósito justamente volver parcial, subjetiva, la tarea de Coneval. Nada más para despejar paranoias o preocupaciones, y si no las comparten ustedes, Sí, me van a dejar tranquilo. yo creo que es una preocupación obvia, en particular porque la autonomía constitucional al mismo tiempo abre la puerta a la politización de la integración de los consejeros, a la partidización de alguna toma de decisiones y deja un poco ambiguas las facultades del Consejo. Entonces sí hay, digamos, un paso adelante en la formalidad de una autonomía y una serie de ambigüedades en aquellos principios que aseguraban la autonomía de facto, como el perfil de los consejeros, la integración, la transparencia en las metodologías, el manejo público de la información. Y yo no diría que Coneval ha dado malas noticias. Yo creo que Coneval ha dado noticias creíbles y confiables que ha utilizado la oposición, el gobierno, la sociedad civil y los propios operadores de los programas. Pues claramente a ningún gobierno le gusta recibir noticias malas en el curso de su administración en un indicador tan importante y tan potencialmente político como la pobreza y la pobreza monetaria en particular. Ahora, yo creo que por eso lo que sí es muy importante es asegurar que la conformación del nuevo Coneval sea lo menos politizada posible, es decir, que no haya una representación política que permita no nada más digamos, ponga en riesgo las cifras, sino inclusive la credibilidad. ¿De dónde se sacaron el diagnóstico? O sea, por favor, dame un pie de página, una nota a pie de página que sustente lo que luego apareció en la exposición de motivos. Tú tienes que haberlo oído en algún lugar antes de verlo ahí, pues. A mí me parece que es un síntoma de las reformas. Y es que aprovechando que estamos cambiando las reglas del juego en muchos sectores, pues en particularmente también, si nos remontamos a la Ley General de Desarrollo Social, que es cuando se abre el camino para el Coneval, que ahora está en este régimen, ahí también se genera una tensión entre el legislativo y el ejecutivo sobre quién va a controlar la evaluación. Y me parece que estamos regresando a lo mismo, como si Coneval no hubiera transitado y no hubiera incluido estas rutinas de evaluación, como si de la nada nos hubiéramos regresado a ese debate. Y a mí me parece que es por este afán reformista de cambiar las reglas y pues aprovechando que estamos moviendo todo, también tocamos al Coneval. A ver, pongo una hipótesis. ¿Quién debería controlar la actuación de Coneval? ¿O qué principios, qué criterios? Pues el rigor metodológico, ¿no? Es decir, si hace un buen trabajo a partir de métodos probados, replicables, pues está haciendo bien su tarea. Si manipula esa información, pues está haciendo mal su tarea. Hay algo que nos lleve a suponer, y ahí sí, perdón, no te lo puedo preguntar a ti, Claudia, hay algo que nos lleve a suponer que hubo errores de método, que se sesgaron las opiniones, que algún reporte no es creíble, que no se siguió, en fin, el mejor y más alto estándar
que se esperaba para las autoridades de este Consejo? No, creo que ahí hay muchos elementos, particularmente en la medición multidimensional de la pobreza y los resultados de evaluación, que todos están fundamentados en información pública y metodologías que son transparentes. Entonces, es un principio muy básico de la discusión científica. Podremos estar de acuerdo en lo que significan los hallazgos, pero no en la validez del dato en particular. Yo creo que ahí no hay ninguna razón para preocuparnos por la metodología o la credibilidad de lo que realiza Coneval. Insisto, el tema de la decisión colegiada, el perfil de los consejeros y la combinación de transparencia en las metodologías, ¿no? Son datos de INEGI con una fórmula que se puede replicar en el propio portal de Coneval y que efectivamente ha usado organizaciones políticas, sociales, con diversos intereses políticos. Es decir, es un tipo de información que sirve y que puede interpretarse desde el pluralismo sin que le estén haciendo un favor al gobierno o un favor a la oposición, porque hay espacio para discutir en una negociación. Sí, yo incluso creo que Coneval siempre ha lidiado, no sé qué opine John, pero con esta tensión de ser autónomo, de diferenciarse, de ser un ente profesionalizado, con metodologías súper rigurosas, y en ese camino pues podríamos realmente no objetar lo que hace Coneval, que es incómodo y que los resultados para ciertas dependencias o ciertos operadores de programas, pues sí, es como pisar callos, yo creo que sí, pero en cuanto a su labor como una entidad que mide la pobreza por un lado y que evalúa los programas sociales por otro, creo que no hay ningún argumento para decir que lo estaban haciendo mal. Sin embargo, lo hicieron. Sin embargo, se reformó la Constitución para ordenar la constitución de un nuevo órgano. Coneval en realidad desaparecerá y será un nuevo órgano con autonomía constitucional, y en ese sentido pues vale la pena revisar pues algunas de las medidas que estén previstas. Por ejemplo, cómo se va a integrar el órgano que lo conduce, que lo dirige. ¿Quiénes van a ser esas personas? ¿Serán científicos o serán políticos? ¿O es una mezcla de los dos? En fin, no me pongo aquí demasiado severo en la distinción, pero vale la pena ver quién va a integrar ese órgano y luego qué otras facultades va a tener. En efecto, para ver si podemos, pues a pesar del equívoco, salir airosos de esta crisis. Regresamos en un momento para seguir hablando de Coneval. Otra de las inquietudes es quiénes van a integrar este órgano. Ahorita hay un consejo integrado por investigadores SNI, que tienen un trabajo parcial, trabajan en instituciones de educación superior que están en el padrón CONACYT, o sea, no viven de eso, y tienen un prestigio académico, y ahora los criterios de selección son laxos, pasan por la Cámara de Diputados y lo único que se pide es que tengan al menos 10 años de experiencia en política social, y eso puede ser todo y nada. Así como puede ser un investigador muy reconocido y que sepa de diseño de políticas de medición, pues también puede ser un mapache electoral. Hoy por hoy, los consejeros que están actualmente en el Coneval tienen un perfil académico en el cual la discusión que tenemos en el Coneval sobre medición de pobreza y evaluación es un tema en el cual vemos con mucha independencia cómo está la parte técnica, y por supuesto es información para que después quien tome decisiones de política pública la tome en cuenta con la visión que cada quien tenga, pero al menos que no sea un tema ideológico, la medición de la pobreza y la evaluación de programas. Hoy, como está en la reforma, está muy abierto a quien pueda ser consejero del Coneval. Es una experiencia de 10 años de desarrollo social y punto. Y ahí puede caber, pues se puede dar un juego político importante en ese proceso. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la reforma a Coneval y se incorpora con nosotros Mariana Campos de México Evalúa. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. Estamos esperando, nos da mucho gusto tenerte aquí. A mí también me da mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues estábamos en esta conversación, empezaba a agarrar calor. Decía yo desde el cierre, un error del legislador haber promovido esta reforma constitucional y el camino que se está tomando, pero puedo estar equivocado. ¿Es un error, sí o no?
y de qué magnitud es el error. Y pueden votar aquí para ver si logramos encontrar un punto en común. Yo creo que una vez hecha la reforma, creo que la reforma tiene motivaciones legítimas que tienen que ver con el hecho de que formalmente Coneval está dentro de la estructura de gobierno. Creo que hay pues, muchas ventajas, por ejemplo, en tener autonomía presupuestal. Creo, por otro lado, que hay riesgos muy importantes. Entonces, Te tengo aquí. Si antes de hacer esta reforma el legislador te hubiera preguntado, te hubiera dicho, sí démosle autonomía de gestión, la tiene, autonomía presupuestal, no la tiene, y lo hubieras convertido en un órgano constitucional autónomo, que es como el non plus ultra de la autonomía, o te hubieras quedado en otro lugar. Sí, pues no necesariamente lo hubiera convertido en un órgano autónomo constitucionalmente, pero más allá de cuál es la mejor forma de insertarlo, creo que es cómo le haces para preservar lo que Coneval ha logrado, que es la credibilidad técnica y la independencia y credibilidad académica de lo que produce. Y para eso... ¿El Cedesol no es una buena noticia para la credibilidad? Bueno, curiosamente, no ha afectado gracias a la manera en que está gobernado Coneval, a pesar de estar dentro de ese sol, porque es un diseño muy particular de 6 académicos independientes, etc. Pero eso podría cambiar el futuro. Entonces, una manera de verlo es como una manera de proteger a Coneval a cambios en el futuro, donde realmente el respeto que ha habido hasta ahora de las autoridades no se da. Eso podría pasar, podría cambiar la actitud. Yo creo que sería contraproducente, porque si Coneval no tiene la credibilidad de dar malas noticias, tampoco tiene la credibilidad de dar las buenas noticias, ¿no? Entonces, yo creo que el tema fundamental ahora es cómo le haces para garantizar que lo que logró Coneval se mantiene e inclusive se mejora, y no poner en riesgo tanto pues, la calidad de lo que produce como la credibilidad. Es decir, que no haya riesgo de que se politice la elección de los Claudia, nada más, Ese es el ¿sí o riesgo. no? ¿Fue un mal paso, sí o no? Yo creo que sí, porque pone particularmente en riesgo lo que garantizaba antes la autonomía, si se quiere, limitada que tenía Coneval. Entonces, me parece que es un paso que da una formal autonomía y destruye las tripas de la autonomía de Coneval que se construyeron con credibilidad técnica, con imparcialidad, con transparencia, con uso de metodologías reconocidas. Toma tu parecer, sí o no, fue un error. Me parece que en la práctica termina siendo un error, pero no tendría que haber sido así. O sea, yo creo que sí era posible ganar la autonomía constitucional sin necesidad de haber arriesgado pues la autonomía de hecho que ya tiene Coneval y ha tenido, y no necesariamente tendría que haber sido así. Creo que el punto clave estuvo en la forma en la que se están nombrando a los consejeros de Coneval, que de venir de un mecanismo que es bastante, digamos, que tiene el poder de diluir posibles nombramientos de cierta tendencia, ya que se votaban en entidades federativas, se incluía a una serie de actores que lo hacía bastante, digamos, controlaba bastante los sesgos. Ahora queda sujeto a la votación de legisladores, ¿no? A ver, vamos a Entonces, explicar eso despacito. El órgano de gobierno de Coneval estaba conformado por 6 expertos. John Scott es un economista destacado, conocido, con larga reputación. El resto tienen trayectorias similares. Y una cabeza que nombraba El Ejecutivo. el Ejecutivo. Esa configuración hizo, sobre todo esta protección de los expertos y la manera como se condujo la presidencia, que Coneval construyera métodos creíbles y que sus reportes fueran satisfactorios. Y el hecho de que los expertos tienen votación mayoritaria en el Consejo Directivo. O sea, no somos consejeros nada más en un sentido Son académico. la cabeza. Somos la cabeza administrativa del organismo. ¿Cuál es, María José, la propuesta con la que nos encontramos y que ha incomodado, generado tanto ruido? ¿Cuál es la propuesta del legislador a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora se busca nombrar a 6 consejeros y un presidente, lo cual podría diluir estas decisiones colegiadas. ¿Quiénes son esos 6 consejeros? ¿Son expertos? Bueno, como quedó en la reforma, son personas que pueden ser destacados a nivel de sector público, privado, con 10 años de experiencia en temas de desarrollo social. Pero no nos dan mucho más allá
de los perfiles que se requieren para estos consejeros. ¿Quién nombraba a los expertos antes? ¿Quién nombró a John Scott? La Comisión Nacional de Desarrollo Social. Que está formada por... Está conformada por representantes de las 32 entidades federativas, la Comisión de Desarrollo Social de las 2 cámaras. Es un cuerpo muy grande, de por regiones. Supuesto, sí, es una decisión compartida, no solamente en términos partidistas, sino que también... O sea, la variable partidos no pesa tanto. No. Exacto. Se diluye. Hay cualquier sesgo, se diluye. Sería muy difícil mantenerse. Muy bien. Y ahora la propuesta es que lo nombren, ¿quiénes? Las 2 terceras partes de la Cámara de Diputados. Es decir, un arreglo entre partidos. Exacto. Habrá consejeros del PAN, del PRI, del PRD y a lo mejor con suerte algún chiquito. O sea, como ha pasado con los demás órganos que tienen 2 tercios, un poco el IFE. Y con criterios de elegibilidad más laxos. Menos académicos, ¿no? ¿No? Por lo menos abiertos ahorita. ¿no? A ver, No sabemos. ¿cuáles eran, cuáles son? Antes, adscripción a una institución de educación superior en el padrón de CONACYT, pertenencia o haber Que tenían que ser pertenecido al investigadores SNI, SNI. así Al es, Sistema Nacional de Investigación. y no tener, por supuesto, vínculos partidarios y carrera política. Hoy puedes llegar a Coneval sin ser parte del Sistema Nacional de Investigación. Sin haber sido- Hoy sí. podrías llegar ahí a pesar de haber militado ayer como secretario general presidente No. del... No. a ver. Hay un Eso pequeño sí. candado. O sea, si fuiste presidente del PRI-DF, puedes... No puede ser militante De un partido. partidista, de un partido. Eso sí está. No puede ser militante. No puede estar afiliado. Ni a un haber partido. Entonces, ese candado está bien. Ese candado está muy bien, sí, exacto. Ni haber estado postulado a un cargo de elección popular tampoco. Exacto. Tampoco está. Ni haber sido funcionario público el último año. ¿Por qué dices entonces que están muy laxos? Porque solo se requiere acreditar 10 años de experiencia en desarrollo social. Y no que es es la muy idea de que no distinto. solamente sean académicos, sino que también sean, pues no sé, luchadores sociales. Esa es la idea, ¿no? O sea, que se vuelva... Y eso es malo, a ver, en sí es malo. no, Pregunto no. yo, ¿qué pasa si de pronto tienes, no sé, una luchadora de las trabajadoras del hogar sentada ahí o un luchador indígena mazahua dándote la experiencia de lo que implica ser pobre? Pues, Yo creo que en principio no es malo. El riesgo es que Coneval es un organismo técnico. No es un organismo que haga políticas públicas, no es un organismo que represente a la sociedad en su conjunto. Es un organismo que tiene que resolver problemas técnicos muy concretos con metodologías científicas de frontera. a ver, déjame ver si exagero. Sí. Es como si nombrara a los pacientes parte del Eso, consejo un poquito. médico que hace los Comisión. estudios de laboratorio Es para buena determinar si analogía. alguien tiene Así es, cáncer o sí. no. Que Es buena no- analogía, ese es O el sea, el riesgo. paciente, Ese es el subimos riesgo. al paciente a preguntarle si ¿Qué los necesitas leucocitos para están tomar en buen nivel. decisiones? Que Ese no, es- que no es necesariamente malo. El problema es que, como quedó ahorita, todos podrían ser pacientes. O sea, yo creo que incluso si hubieras querido Exacto. diversificar, hubieras podido decir, bueno, de estos 6, 4 van a seguir siendo técnicos y vamos a escuchar a los pacientes. Vamos a tener 2 lugares que no necesariamente sean de técnicos. Pero la conformación actual te da la potencia a que esto pudiera ser un consejo de pacientes, por decirlo en Y eso De sí es un- actores eso sí es partidarios. un La gran preocupación creo que no es tanto integrar la voz del paciente o la voz de actores muy proactivos en los temas de política social. La preocupación con los precedentes que tenemos de otras instituciones es la partidización completa de un órgano que requiere mucha credibilidad para funcionar. Ahora, falta todavía que la ley estipule cuáles son o cuáles serán esos perfiles. Ahora quedó muy abierto, pero como está en el decreto, se explica que es la ley la que va a definir. Podría esa quedar igual que designación. ahorita. María José, te agradezco que nos abras la puerta al optimismo. Es decir, ya ocurrió la reforma constitucional. Entiendo muy bien su posición. Bueno, ya se hizo, ya que le vamos a hacer, ¿no? Ya se votó. Ahora vamos a ver si se puede mejorar en la ley secundaria. Mi fe en las leyes secundarias va cayendo, por lo menos con respecto a la fe que me generaron las reformas constitucionales, pero no les voy a traer los temas aquí. ¿Qué necesitaríamos de esa ley secundaria? A ver, imagínense que por fin el Congreso consulta a los consejeros actuales de Coneval o a los especialistas internacionales de CLIER o a la sociedad civil de INCO, México Evalúa. Les pregunta, a ver, ¿cómo hacemos una buena ley que le dé credibilidad a los futuros reportes en materia de desigualdad de este país? ¿Qué le sugerirían? Yo lo que le sugeriría es que, primero, que sea una prioridad que la capacidad técnica de los consejeros les permita resolver los problemas que tienen que resolver, ¿no? Les permita trabajar en metodologías, trabajar en medición de pobreza, etcétera. O sea, ser especialista en estadística,
en economía. Tener el conocimiento. No tienes que ser el especialista en todas estas cosas cada quien, pero sí tener la capacidad de dialogar en una forma profunda y rigurosa con tus colegas sobre estos temas. Tienes que entender estos temas, ¿no? Eso no quiere decir que tengas que ser académico necesariamente. Yo creo que hay gente muy, muy capaz que ha tenido una experiencia enorme en políticas públicas, en el sector público inclusive, que pues no es académica, pero es técnicamente muy competente, conoce perfectamente la literatura, etcétera, por su trabajo, y eso me parece excelente. Lo que sí es muy importante es que haya esa capacidad, haya la capacidad de diálogo. Una cosa que hay que mencionar en la experiencia con Coneval y del Consejo Técnico de Medición de Pobreza que le antecedió, es que a pesar de que hay pluralidad en disciplinas, en ámbitos, en tipo de universidades, etcétera, públicas, privadas, de género, todo, hay un terreno común que permite un diálogo constructivo sobre cuáles son las mejores metodologías, cuáles son los mejores métodos para demostrar. Y tú quieres gente que entienda. Eso es muy importante. Por otro lado, el segundo tema, pues evidentemente fundamental, es que no haya ningún tipo de espacio para factores políticos y tampoco para la percepción de factores políticos. Ese sí es un gran riesgo. Coneval, en 8 años, yo sí creo que, yo lo digo, lo debe decir, se debe decir desde afuera, pero tengo la impresión de que un activo muy importante que se logró construir es la credibilidad de una institución. Eso lo puedes destruir en muy poco tiempo, si pierdes la credibilidad del sistema de gobierno y de la capacidad técnica de la institución, ¿no? Le pregunto a Inco, María José, ¿qué sugerirían si lo citaran a comparecer para esta ley secundaria? Creo que los perfiles tienen que estar súper bien acotados a que justamente no haya una rendija por la que se cuele la lógica partidista, que sea experiencia probada en los Perdón temas. que tengo ahí, pero ¿cómo le haces si tienen que ser nombrados por 2/3 para que no se cuele el interés partidario? Bueno, A ver, ¿cómo lo podríamos resolver? pensar en cómo ha funcionado medianamente bien en otras instancias, en lanzar una convocatoria y que sea la convocatoria a través de las organizaciones de la sociedad civil, con instancias que ya están en el gobierno. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, no necesariamente académicos, pero el hecho de que sean académicos les da otra lógica. ¿Por qué? Porque actualmente los consejeros trabajan medio tiempo y la mayoría de su tiempo lo dedican a la investigación, a la mejora de estas metodologías, al conocimiento de vanguardia de lo que se está haciendo en otras instancias, en otros países. Eso creo que blinda muy bien para los que queremos ser. Bueno, para los que déjenme irme a queremos que corte sean y me guardan consejeros. las respuestas, por favor, Claudia, Mariana. Ok. Sigan con nosotros, estamos en Espiral. La política social, todos los informes de observación electoral, pues siempre ha sido una moneda de cambio que refuerza el clientelismo electoral, y ya el Coneval había alertado en cuanto, por ejemplo, en acciones como la Cruzada Nacional contra el Hambre, los municipios a los cuales se atiende, pues no son precisamente los que más requieren esa atención, ¿no? Entonces, pues sí genera suspicacias que en ese contexto pues se vaya a propiciar una pérdida de, curiosamente, paradójicamente, una pérdida de la autonomía política a través del manejo de la evaluación de la política social. Los consejeros del Coneval actualmente siguen como su actividad principal en la academia, en las universidades. Si los consejeros nuevos fueran de tiempo completo, serían funcionarios públicos, y la lógica del funcionario público ya es diferente. Ya se busca uno encontrar mejores puestos o perpetuarse o quedar bien con quien toma decisiones de elecciones para volver a repetir aquí. Entonces, esa lógica no es aquí. En cambio, cuando quien tiene su sustento principal lo tiene en otro lado, en la academia, esto le da más libertad a las personas de decir lo que está sucediendo sin tener, por lo tanto, a ninguna instancia o estar supeditado a ninguna instancia. Estamos de vuelta hablando de Coneval y bueno, tuvimos que irnos a corte y les preguntaba, Claudia, ¿en qué, si te consultaran, un poco por la experiencia de Clear,
¿qué sugerir para la ley secundaria? No solo con respecto a la conformación del órgano, que yo creo que ya lo discutimos, sino el resto de los temas, las potestades, las facultades, las herramientas, las oportunidades incluso que habla esta reforma. ¿Qué sugerencia le darías al legislador? Sí, primero, una discusión abierta, como ha pedido la Red por la Rendición de Cuentas, de los detalles de la reforma. Segundo, tener mucha atención en las nuevas facultades del Consejo. Asegurar que la coordinación de los 3 niveles de gobierno que se plantea en la reforma tenga un vínculo con las unidades de evaluación que ya tienen entidades federativas y con lo que dice la Constitución en otros ámbitos sobre la evaluación del gasto público. Tercero, un modelo de transición y un modelo de gestión. Un modelo entre lo que es Coneval y el animal que va a venir ¿Qué después. va a pasar? Entre tanto, hay un programa anual de evaluación vigente y una cosa muy importante, un modelo de gestión. La autonomía constitucional es un casco. Y creo que es muy importante definir qué es lo que va, cuál es la estructura interna, la lógica de gestión que permita que el Coneval cumpla con las funciones nuevas que seguramente adquirirá con la reforma. Ahora vamos a seguir con la metáfora, Mariana. Imagínate que en lugar de casco decimos caja negra. La autonomía produce una caja negra, invulnerable. ¿Qué debe haber dentro de la caja negra, además de especialistas? Mira, yo creo que considerar también, como dice Claudia, un modelo de gestión que te permite evaluar a los propios consejeros y al desempeño de la organización. Eso me parece que Eso tendrá que estar en la ley y no está planteado todavía. Tendría que haber un modelo planteado en la ley, definitivamente. Quizás no las especificidades del modelo, pero el mecanismo tendría que estar planteado en la ley. Incluso en el nombramiento de consejeros, si a mí me consultaran, yo propondría que hubiera algún tipo de algoritmo o de puntaje sobre los candidatos, que el proceso fuera completamente transparente, incluso videograbado, de tal manera que pudiéramos a través de algún parámetro cuantitativo. Como está haciendo el del IFAI, como fue el del IFAI, por ejemplo. Exacto, ¿no? Algo así. Y yo creo que, por otro lado, la evaluación ya a posteriori, ya se nombraron, vamos a suponer que algunos políticos se pudieran colar, bueno, ya se filtraron, vamos a ver qué trabajo hacen. A lo mejor tiene un perfil político y no necesariamente hace un mal trabajo, pero veamos cuál hace. Entonces habría que meter mecanismos de evaluación de los resultados del Consejo y del Coneval. Vamos a poner énfasis en las facultades. Fíjense que estamos en el articulado de la ley donde dice de las facultades del Coneval o del Consejo nuevo. A ver, ¿cuáles deberían ser las facultades que no están o que podrían mejorarse estando ya hoy en su organización? Yo quisiera destacar 2 temas que me parecen fundamentales y que creo que motivaron en parte la reforma, pero que son complicados de resolver en la práctica. Uno es que muchos de los programas son implementados a nivel local hoy en día. No son implementados por la federación, sino por los gobiernos locales. Y ahí, a pesar de que ha habido avances, hay una gran distancia y una gran heterogeneidad en capacidades de evaluación y una gran heterogeneidad en métodos, ¿no? Yo creo que ahí tampoco quieres una institución central que haga estas evaluaciones y las coordine, pero sí quieres una institución que asegure que haya métodos comunes, comparables, que haya niveles de calidad adecuados, precisamente en los gobiernos locales con mayores necesidades, ¿no? Que normalmente tienen menores capacidades para implementar. Mismos termómetros, mismas herramientas de medición. Y yo creo que ese es parte de lo que está ahí y algo que definitivamente se puede hacer. Un segundo tema que me parece fundamental es la utilidad de las evaluaciones, el uso de la información. Yo creo que ahí nosotros... ¿Tú crees que deberían ser vinculantes los consejos de Coneval o no? Es decir, Coneval dice y la autoridad debería acatar. Yo creo que no, y yo creo que es justamente el tema que iba a tocar. Hay muchas maneras de tratar de resolver el problema de cómo hacerlas útiles. Una, bastante extrema, digamos, es hacer que sean vinculantes, y creo que el riesgo ahí es que te vuelves... pues te metes hasta dentro de la cosa, juez y parte, exacto. Si tú dices, mira, hay que hacer esto, y lo dices con mucha precisión, y resulta que fue mal implementado, etcétera, ¿a quién vas a evaluar? ¿Vas a evaluar la implementación? ¿Vas a evaluar el consejo que tú mismo diste? Me equivoqué en la instrucción que di, pues no. Ese es el riesgo. Ahora, eso no quiere decir que no haya que hacer un esfuerzo por hacer que las evaluaciones tengan mayor impacto, se usen más. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer para ello, ¿no? Ningún país lo ha resuelto completamente, pero sí hay, sin duda, mecanismos que no implican hacerlas vinculantes, pero que sí obligan a las instancias a tomar en cuenta y a reportar con mucha claridad si no utilizaron la información, por qué no la hicieron, si la utilizaron, cuáles fueron los resultados, etcétera, ¿no? ¿Qué más pondrías tú en las facultades o, déjame decirlo, en la ley que nos podría estar faltando de analizar aquí?
Yo creo que por la prioridad del tema de la conformación del Consejo se están dejando de ver otras cosas que importan mucho, y es esta coordinación de Coneval, sí con las entidades federativas y los municipios, pero también con las dependencias federales. Y creo que es ahí donde se cometió el gran error de tomar la decisión de hacer autónoma Coneval. ¿Por qué? Porque ahora que está como un consejo que es parte del gobierno federal, ya había una rutina en donde los propios evaluadores se comunicaban con las unidades operadoras de los programas, con las unidades de evaluación, que me parece que puede perderse. Es decir, ¿qué mecanismos va a haber para la coordinación de Coneval con todos los operadores de programas sociales, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal y ¿Cómo podría municipal? resolver eso a nivel de ley? Pues a nivel de ley tiene que estar muy bien establecido cuál va a ser el mandato de Coneval, cuál va a ser el alcance y quiénes van a ser estos interlocutores. Actualmente es la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública y, bueno, lo que quede la Secretaría de la Función Pública, quienes coordinan la evaluación. Al ser Coneval autónomo, entonces, ¿qué atribuciones se le van a quedar a Hacienda, a Función Pública, para emitir lineamientos, para emitir el programa anual de evaluación? Todos estos instrumentos que ya nos habían dado como un andamiaje institucional para que la evaluación funcionara, creo que ahora se pueden perder y que deben de quedar muy bien establecidos en la ley. ¿Algún añadido que les parezca relevante? Bueno, algo relevante es también considerar que ahora en las atribuciones de Coneval pues pueden entrar de manera más natural los otros poderes, que también urge evaluar, como el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Parece que es una de las posibles ganancias más importantes de la autonomía de Coneval. No te sigo. ¿Por qué Coneval ahora entre sus atribuciones está evaluar el papel del Poder Judicial y del Legislativo? Bueno, anteriormente como estaba en el Ejecutivo, pues era como una distancia muy grande, ¿no? Ahora que es autónomo constitucionalmente, pues es mucho más amigable estar a la altura de otros poderes para poder también... Pero supones que se volvería un ente evaluador más allá de la política social. Yo creo que es algo que hay que considerar. Es decir, A ver, te pregunto, es que sí me llama la atención porque pues Coneval podría decir esta ley de desarrollo rural no corresponde o no ayuda a resolver problemas que hemos detectado tal y tal, y entonces evaluaría a los legisladores. O pues los legisladores tendrían que considerar o consultar a Coneval antes de legislar. Y déjame ir más lejos nada más para seguir con tu hipótesis, resulta interesante y provocadora. Los jueces podrían pedirle opinión o el tipo de desigualdad que se produce por la justicia podría ser evaluada por el Coneval. Perdón, ¿estás yendo hasta allá? No a ese grado, no de repensar como el sistema de justicia, no, sino puede empezar a pensar en métricas también de evaluación, así como ha abordado el tema de la pobreza, que es uno de los el problema social más importante en nuestro país, podría abordar otros problemas importantes de esa talla de medición. Es decir, posible? Acceso a la justicia o algún tema así. Digo, es algo que a lo mejor es mucho en el corto plazo, pero es algo que debemos considerar. El ámbito de Coneval está acotado en la Ley de Desarrollo Social hoy en día, la parte social, interpretada de forma bastante amplia. No es nada más CESOL, es salud, es desarrollo regional, rural, etcétera. Pero, por otro lado, lo que me parece muy interesante es que, en efecto, el tipo de conocimiento que necesitas para diseñar buenas medidas para medición de la pobreza, pues es muy similar a lo que necesitas para hacer buenas medidas en otros ámbitos. ¿No? Entonces ahí hay una experiencia común, expertise que se puede recorrer. Pero probablemente ahí sí sería mejor pues, tener más bien vinculación entre organismos que hacen medición. Sí, no necesariamente que lo hagan ámbitos, ellos, ¿no? Pero pensar en esos mecanismos. De crecer el ámbito de influencia de Coneval, ahora que va a ser autónomo. Sí. Coincido con Mariana en que necesitamos métrica para evaluar el desempeño de todo lo que se hace con fondos públicos, sin duda. Eso es muy distinto a plantear al gran evaluador. Imagínate. Esta cosa omnicomprensiva, ahora con autonomía constitucional, ¿quién le rinde cuentas al gran inquisidor? ¿Con qué elementos el gran inquisidor en un país tan diverso, descentralizado, con diversidad regional, tiene esta credibilidad en sus afirmaciones? Y la otra cosa que me preocupa mucho es que no estamos entendiendo que la evaluación lo que promueve en primera instancia es aprendizaje para mejorar. Y lo sabemos en la literatura sobre educación, la letra no entra con sangre, la letra con sangre entra, no funciona. No, pero estás equivocada, si la evaluación es la principal medida de educación en este país. Pensar en la evaluación como algo punitivo, lo que genera es resistencia, simulación y todas estas cosas de las que ya estamos muy cansados en México, creo. Hemos sobrevalorado el papel de la evaluación, Claudia, ya fuera de bromas.
No, al revés. Esa es una pregunta difícil. Yo Sobre creo todo que el para ti. papel potencial de la evaluación no está sobrevalorado, porque tenemos poca comprensión de para qué sí sirve la evaluación y para qué no sirve la evaluación. Podemos tener estos malos entendidos. ¿Qué quiero decir con eso? La evaluación, si hay buena información, si hay transparencia, si hay metodologías claras, nos da información de atributos de políticas públicas, atributos de intervenciones. La evaluación no es un instrumento de fiscalización, no es un instrumento de combate a la corrupción, no es un instrumento de castigo, no es una especie de corte de caja al final del partido, el PAN lleva 3, el PRI lleva 2, no es nada de eso. Es un sistema de información que si es creíble sirve para 3 cosas: para aprender y mejorar, para rendir cuentas y para tomar decisiones políticas en los ámbitos políticos legítimos para esta decisión, que no es un órgano evaluador. Yo estoy totalmente de acuerdo con Claudia. Creo que se nos olvida muchas veces que la evaluación no es fiscalización, no es calificar a los estudiantes para tener rankings de estudiantes. Es en eso el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es mejorar las políticas públicas. Y creo que es muy importante ver la evaluación desde ese punto de vista. Y eso tiene que ver un poco con este tema de qué tan lejos o no estás de los programas. Una de las cosas que funcionó muy bien en el viejo Coneval es que, y que, digamos, podría ponerse en riesgo con la autonomía, es que había una relación bastante directa. Muchas veces, por un lado, pues claramente tú evalúas y criticas en ese sentido potencialmente a las instancias. Por el otro lado, pues tú tienes que tener un diálogo muy constructivo de qué es lo que necesitan para informar sus políticas públicas. Y eso funcionaba bastante bien. Es un compromiso complicado, ¿no? En muchos países eso funciona porque la instancia está, de hecho, no nada más no es autónoma, sino es parte del mecanismo de planeación central del gobierno. Está en diálogo directo con los programas, ¿no? Yo creo que es muy importante lograr esos mecanismos de diálogo con los programas desde un Coneval autónomo, es decir, tener esa capacidad. Déjeme referir nada más la pregunta para cerrar el programa. Cuando digo sobrevalorada la evaluación es que le dedicamos ahora mucho tiempo a discutir cómo evaluar, cómo construirse la instancia evaluadora, pero pues el proceso de la política pública tiene varias estaciones. La evaluación es una y muy importante, pero ¿de qué le sirve a una línea de metro la estación A si luego la estación B no sirve? Perdón que ponga la línea 12 como ejemplo, pero o sea, ¿de qué nos sirve una línea de salida si luego no hay una estación de salida, si una estación de llegada? Y tengo la impresión de que tanta obsesión con la evaluación está haciendo que las otras estaciones estén siendo menos vistas. Concretamente, la de la toma de decisiones, de ejecución de políticas y luego el regreso para la evaluación, pues. Más bien no se ha entendido para qué es la evaluación o para qué queremos la evaluación. Y creo que este debate en la reforma política no se tocó. Se tocó qué hacer con la naturaleza de este órgano, pero ¿para qué queremos un órgano autónomo? ¿A dónde nos va a llevar? Y creo que eso es lo que falta. El uso de la evaluación, como ya se discutía aquí, es de las cosas que no se revisa. ¿Cómo se va a articular las recomendaciones que emitan las evaluaciones de Coneval con las recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo? Ese tipo de temas a mí me parece que están totalmente dispersos y ambiguos y no sabemos cómo va a quedar. Y ahí es donde tiene su valor la evaluación. Muchos piensan que la evaluación vale por sí misma, ¿no? Y es alcanzar el fin de evaluar todo lo que se pueda y medir. Pero a mí me parece que la evaluación tiene su valor una vez que empieza a ser público y que esto se utiliza para la mejora de los programas. Es ahí cuando empieza a aportar y sobre todo que cierra el ciclo de las políticas, que es lo que más trabajo nos ha costado. Mariana, vamos a conclusiones, 30 segundos. Bueno, yo creo que parte de este sentimiento de si hemos sobrevalorado o no la evaluación viene porque sí le hace falta todavía en México al sistema de evaluación el ser más útil. Creo que sí tiene que ayudar más a tomar decisiones presupuestales, todavía no se ha logrado, y mientras se enfoque más en esas utilidades, yo creo que va a bajar esta percepción de que lo hemos sobreestimado. Lo otro que considero muy importante es también que en las facultades del Coneval se debe considerar
la parte de capacitación y establecimiento de estándares para el manejo de programas públicos. Finalmente, los programas públicos van a ser mejores y las personas que están a cargo de ellos pueden resolver los problemas en el corto plazo, en su operación, y mientras más capacitación tengan y cumplimiento de estándares de competencias en estos temas, vamos a estar mejor. Creo que ha sido un tema hasta cierto punto todavía no solucionado, no abordado, y esta puede ser una oportunidad. John, 30 segundos, conclusiones. Yo diría construir sobre lo que se ha logrado, reconocer que en los hechos Coneval ha tenido una autonomía absoluta en técnica y en la medición de pobreza y la evaluación, y resolver los problemas o resolver, digamos, los retos que se podrían mejorar, como por ejemplo lograr que haya un mejor uso de la información, lograr que haya autonomía presupuestal, sin poner en riesgo la credibilidad, ¿no? Luego sí, conclusiones. Sí, que en este afán porque Coneval sea autónomo, se cuide mucho que justamente la autonomía de facto no se pierda. Pensar que ya hay un conocimiento acumulado de 8 años más o menos, donde se hace evaluación todos los años a una multiplicidad de programas, y partir de ahí, no partir de que estamos en una tabla rasa y vamos a inventar otra vez el diseño institucional de la evaluación. Creo que eso es lo que deben de tomar en cuenta nuestros legisladores. Te toca cerrar. Yo creo que lo que está en juego es el futuro de la función de evaluación del Estado mexicano, y que a pesar de que esta reforma plantea riesgos, también es una oportunidad para fortalecer esa función, mejorar la calidad de las evaluaciones, su pertinencia para la toma de decisiones, y si fuera necesario ampliar el universo de evaluación. Pero quizá la preocupación central es la función de evaluación y no una organización o un consejo en particular, sino pensar en la función de evaluación en el marco de la rendición de cuentas en México. Le agradezco mucho sus argumentos, su alerta, su preocupación y la gentileza de compartirlos aquí en Espiral. Gracias por haber venido. Yo le doy las gracias a usted por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos próximo miércoles, Canal 11.